Muy bien, hermanos, bienvenidos al curso de Teología Sistemática. Ya hemos podido definir lo que la sistemática es, ¿no? Nos ayuda a comprender lo que significan estas verdades claves, que son precisamente el entender, hermanos, que las verdades se relacionan entre sí y que no hay contradicción entre ellas. Debemos poder captar todo lo que significa el Evangelio, y esta solamente puede ser entendida a la luz de las relaciones que existen entre un texto y otro. Siguiendo con el curso de lo que es teología sistemática, vamos a estar tocando lo que es la doctrina de la iglesia. Este estudio dentro de lo que es la teología sistemática es conocida como la eclesiología. Es el estudio de la naturaleza, la misión y la autoridad de la iglesia. Hay un gran valor en esta doctrina viva. Fíjense, hermano, a lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba su identidad, su misión y su fidelidad al Señor. En medio de persecuciones, crisis morales, divisiones externas e internas, a veces la iglesia no ha sabido cómo lidiar con todas estas cosas, pero Dios ha guardado, Dios ha protegido. Siempre ha habido una pregunta que atraviesa los tiempos. ¿Qué es la verdadera iglesia? No se trata de una cuestión meramente académica, sino de una verdad que toque el corazón de nuestra fe, la esencia de nuestra comunión y el sentido de nuestra existencia cristiana. Vivimos en una época en la que muchos creyentes valoran la relación personal con Dios, pero descuidan la comunión con el cuerpo de Cristo. Se habla de espiritualidad sin iglesia, de fe sin comunidad, de Cristo sin cuerpo visible. Sin embargo, la Escritura enseña que nadie puede amar a Cristo y despreciar su iglesia, porque ella es su esposa, su rebaño y su templo. Dios no llama a individuos aislados, sino a un pueblo redimido que camina junto, adorando, sirviendo y proclamando la gloria de su Señor. Es importante que tengamos una buena convicción de que una doctrina sólida sobre la iglesia no solo fortalece la mente, sino que también transforma el corazón y la práctica cristiana. No debe ser una exposición teórica, sino una teología que desciende al púlpito, al discipulado y a la vida comunitaria. La sana doctrina no es un lujo para eruditos, sino un alimento para el alma del creyente común, una brújula para el pastor que guía y un fundamento para la iglesia que desea permanecer fiel a su Señor. Es importante que como líderes y creyentes podamos redescubrir la belleza de la iglesia, no como una institución fría, ni como una experiencia emocional pasajera, sino como la comunidad viva del Espíritu, edificada sobre Cristo y sostenida por la gracia. El plan de Dios es la iglesia local. El plan de Dios es la iglesia local. Debemos poder conocer la verdad revelada en las Escrituras y poder aplicarla con sabiduría en la vida de cada congregación. La iglesia, hermanos, no pertenece a los hombres, pertenece a Cristo. Él la concibió en el corazón del Padre, la compró con su sangre y la sostiene por su espíritu. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante poder tener esta gloriosa realidad. La iglesia no es el plan B de Dios, sino el plan eterno, el escenario donde se manifiesta su gracia, su poder y su sabiduría infinita. Como dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Vieron lo importante que es la iglesia? Efesios 3:10. En tiempos donde muchos reducen la iglesia a un programa, un evento o una organización, es urgente volver a la visión bíblica. Aleluya, a la visión bíblica. Es importante poder captar su valor, su valor. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, unida en un solo espíritu, alimentada por la palabra, fortalecida por los sacramentos de lo que es el bautismo en agua y lo que es la cena del Señor. La disciplina amorosa tiene su lugar en la purificación de la iglesia visible. Solo una iglesia centrada en Cristo puede reflejar la gloria de Dios en medio de un mundo fragmentado. Debemos poder captar la naturaleza y la identidad espiritual de la iglesia, su orden divino, su unidad y su propósito redentor. Poder abordar los medios visibles mediante los cuales Cristo la edifica. Están los sacramentos, los misterios y la disciplina eclesial. Debemos poder tener clara la doctrina y tener una aplicación directa en nuestras vidas como creyente y en la comunidad local. Que podamos realmente captar lo que significa la iglesia en el propósito de Dios. Dice en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Es importante poder captar estas verdades. Miren, hermanos, hablar de la iglesia no es hablar de una institución humana nacida por iniciativa de los hombres, sino de un propósito divino que antecede la creación misma. Antes de que el mundo existiera, Dios ya había concebido en su sabiduría infinita un pueblo santo que llevaría su nombre. Sería redimido por su Hijo y habitado por su Espíritu. La iglesia en su esencia más profunda no surge en la historia, sino en la eternidad. Fue concebida por el Padre, comprada por el Hijo y edificada por el Espíritu Santo. La iglesia nace del corazón eterno de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta verdad revela que la iglesia no es el resultado de la fe de los hombres, sino el fruto de la elección soberana de Dios. Antes de que Adán fuera formado, antes de que el pecado entrara al mundo, ya existía en el corazón del Padre el propósito de reunir un pueblo para sí mismo. No fue una reacción a la caída, sino una determinación eterna. En Cristo, el Padre planeó una familia redimida que participaría de su gloria. La iglesia, por tanto, no es una improvisación, sino el cumplimiento de los designios eternos de Dios. Desde Génesis vemos destellos de selección. Dios llama a Abraham y le promete que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan Génesis 12:3? Con Israel, el Señor establece un pacto y lo forma como su pueblo escogido. Pero esa elección no era un fin en sí misma, sino un anticipo de la gran comunidad redentora que sería la iglesia, compuesta por hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación. Y Cristo es el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia. En el centro del plan eterno está Cristo. Él no solo es el salvador del individuo, sino el fundamento, cabeza y esposo de la iglesia. Toda la historia de la redención converge en su obra. En la cruz, Cristo no solo pagó por el pecado de cada creyente, sino que adquirió para sí
una esposa, la iglesia, por la cual se entregó en amor, dice en Efesios 5:25. Su sangre no solo limpia, sino que reúne, no solo redime, sino que forma un cuerpo espiritual inseparable. La iglesia no nace en Pentecostés por casualidad, sino como resultado directo de la obra consumada de Cristo. En la resurrección, Él se convierte en el primogénito de una nueva humanidad. En la ascensión, en el Señor que gobierna sobre todas las cosas para el bien de su pueblo. Y en Pentecostés derrama su espíritu para vivificar a los suyos. Así como Eva fue formada del costado dormido de Adán, la iglesia nace del costado del Cristo traspasado. De su sangre brota vida, de su espíritu comunión. El Espíritu Santo es la que edifica el cuerpo. El Espíritu Santo es el arquitecto divino que edifica la iglesia. Él no es un poder impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad que actúa activamente en el mundo para reunir, vivificar y santificar al pueblo de Dios. Por medio del Espíritu, los creyentes son regenerados, bautizados en un solo cuerpo y capacitados para servir, como dice en 1 Corintios 12:13. Dice en Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El Espíritu Santo no solo une a los creyentes a Cristo, sino que también los une entre ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Él crea una comunidad de fe donde reina el amor, la unidad y la obediencia. Es el Espíritu que reparte los dones, sostiene la comunión y preserva la santidad del cuerpo. Donde el Espíritu obra, la iglesia florece. Donde se apaga su fuego, la comunidad se marchita. La iglesia, hermanos, se ha movido a través de las edades, del antiguo y el nuevo pacto. El concepto de pueblo de Dios atraviesa toda la escritura. En el Antiguo Testamento, la Asamblea de Israel era el anticipo visible de la comunidad redentora. En el Nuevo Testamento, esa comunidad se amplía y se redefine en torno a Cristo. Ya no está limitada por una nación, una lengua o un territorio, sino que se extiende a todos los pueblos bajo un mismo Señor. El apóstol Pedro lo expresa con belleza. Mas vosotros, hablando de la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 Pedro 2:9. La iglesia es, por tanto, la continuación y plenitud del pueblo del pacto. El mismo Dios que habitó entre su pueblo en el tabernáculo y en el templo, ahora habita en medio de su iglesia. Lo que era antes sombra y figura, ahora es realidad espiritual. La iglesia es el nuevo templo, no hecho de manos, donde mora la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Como iglesia tenemos una misión redentora en la historia. El propósito de Dios no es simplemente salvar individuos, sino formar un pueblo que refleje su carácter y proclame su gloria. Por eso, la iglesia es el instrumento del reino de Dios en el mundo. Su tarea no es política ni cultural en primer término, sino espiritual. Anunciar la reconciliación entre Dios y los hombres, manifestar el amor de Cristo y ser luz en medio de las tinieblas. La gran comisión no es un mandato opcional, sino la extensión natural del corazón misionero de Dios. La iglesia es enviada al mundo no para adaptarse a él, sino para transformarlo mediante el evangelio. Cada congregación local es una embajada del reino celestial, una lámpara encendida en la oscuridad. Cuando la iglesia pierde su misión,
pierde su razón de ser. La historia de la iglesia no va a terminar en la tierra, sino en la eternidad. El propósito eterno de Dios culminará en la glorificación de su pueblo. En Apocalipsis 21 se nos revela el cuadro glorioso de la iglesia triunfante, descrita como la nueva Jerusalén, adornada como una esposa preparada para su esposo. Allí no habrá más pecado, ni lágrimas, ni separación. La comunión que hoy se vive en fe se disfrutará en plenitud y sin fin. Todo lo que Dios comenzó en la elección lo perfeccionará en la glorificación. El Padre que escogió, el Hijo que redimió y el Espíritu Santo que santificó, finalmente presentarán una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, llena de gloria de su Señor. Esta es la esperanza bienaventurada que sostiene nuestra fe, que la iglesia de Cristo, a pesar de sus debilidades temporales, será eternamente victoriosa. Comprender la iglesia desde el plan eterno de Dios cambia radicalmente la manera en que la valoramos. Ya no la vemos como un grupo de personas imperfectas, sino como el fruto del amor eterno del Padre, la pasión redentora del Hijo y la obra continua del Espíritu. Por eso, el llamado a cada creyente es claro: amar, servir y edificar la iglesia con fidelidad. El pastor no solo guía una congregación, cuida la herencia de Dios. El creyente no solo asiste a un culto, participa en la historia redentora del reino. Cada reunión, cada oración, cada acto de servicio es parte del gran propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces, la iglesia es más que una organización, es una realidad espiritual viva. Es el pueblo eterno de Dios, unido en Cristo y sostenido por el Espíritu. Desde la elección en la eternidad pasada hasta la glorificación futura. Todo el plan divino tiene como centro a la iglesia. Romanos 11:36 dice: porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto no se trata de información, sino que nuestros corazones sean formados y rendidos a Cristo y nos volvamos comprometidos con su iglesia, que podamos ser despertados para que nuestro amor sea más profundo por la obra de Dios y tengamos una visión más clara de su propósito eterno. Alabado sea Dios. Es importante que consideremos estos puntos, que los tomemos en cuenta. La iglesia es el cuerpo, es la esposa y el templo del Señor. La iglesia es el corazón de Dios. Escuche, desde la eternidad, antes de la creación del mundo, Dios ya había concebido en su infinita sabiduría un propósito glorioso: formar un pueblo que llevara su nombre, le adorara y reflejara su gloria. La iglesia no surge por accidente ni como una reacción al pecado. Nace del corazón eterno del Padre, quien en su soberana voluntad decidió redimir a hombres y mujeres de toda nación para que fueran su herencia. El apóstol Pablo nos abre una ventana hacia ese misterio cuando dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Aquí encontramos la raíz de la iglesia, la elección divina. Dios no escogió a su pueblo por méritos humanos, sino por gracia. En su consejo eterno, el Padre determinó que su Hijo sería la cabeza de una nueva humanidad y que en él su pueblo hallaría vida, comunión y redención. El plan de Dios no fue crear primero y luego redimir, fue redimir en Cristo desde antes de crear, porque la Biblia habla de antes de la fundación del mundo. Así, la historia humana
no es un improvisado rescate, sino el cumplimiento de una voluntad amorosa que nunca cambia. Y la iglesia es el reflejo del amor trinitario, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre quiso compartir la gloria de su amor con criaturas hechas a su imagen. Por eso el Hijo vino al mundo y el Espíritu Santo fue enviado. La iglesia es la expresión histórica del amor eterno que fluye en la Trinidad. Lo que el Padre amó en su Hijo desde la eternidad, quiso manifestarlo en un pueblo redimido que unido a Cristo participara de esa comunión perfecta. De ahí que la iglesia no pueda comprenderse como una organización terrenal, sino como un organismo espiritual que nace de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su origen es celestial, aunque viva una misión en la tierra, porque hay un propósito redentor en la iglesia. Dios no formó la iglesia como un refugio para escapar del mundo, sino como un instrumento para redimir al mundo. Así como el corazón bombea al cuerpo, la iglesia es el canal por el cual el evangelio de Cristo se extiende hasta los confines de la tierra. Su existencia misma es misionera, porque refleja el amor que se da, el amor que busca, el amor que salva. Por eso, toda iglesia local entiende su origen divino, vive con propósito, no se centra en sí misma, sino que se sabe enviada. La adoración y la misión no se contraponen. Adorar al Dios verdadero siempre conduce a compartir su gloria. Tenemos un llamado a vivir agradecidos y a ser humildes. Saber que fuimos pensados en el corazón de Dios antes de existir debe producir en nosotros profunda gratitud. Nada de lo que somos depende de nosotros mismos. Somos el fruto de un plan eterno, una gracia que nos precede. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Este reconocimiento nos libra del orgullo religioso y nos impulsa a vivir con reverencia. La iglesia no se gloría en su poder, sino en su Señor. Cuanto más entiende su origen eterno, más se humilla ante la grandeza de su gracia. Nosotros somos llamados eclesía, es decir, un pueblo llamado fuera del mundo. El término iglesia proviene del griego eclesía, que significa los llamados afuera. Es una palabra rica en sentido, porque describe tanto el origen de la misión del pueblo de Dios. La iglesia es el conjunto de personas llamadas por Dios fuera de las tinieblas a su luz admirable, separados del pecado para vivir en comunión con Cristo. Este es un llamado soberano y eficaz. La iglesia no se forma por iniciativa humana, sino por el llamado divino. El evangelio es la voz del buen pastor que llama a sus ovejas y ellas oyen su voz y le siguen. Así dice en Juan 10:27. Cada creyente, al responder con fe, está siendo incorporado a una comunidad eterna. El llamado de Dios no es simplemente una invitación general, sino una obra poderosa del Espíritu que transforma el corazón y lo atrae a Cristo. Ser parte de la iglesia es, ante todo, responder al llamado del cielo. El llamado implica separación del pecado y consagración a Dios. No basta con salir del mundo, hay que vivir para el reino. Por eso el apóstol Pedro declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. La iglesia, como eclesía, no existe para conformarse al mundo, sino para ser diferente. Un pueblo santo que vive según la verdad del Evangelio.
Su testimonio brilla cuando su santidad contrasta con la oscuridad del entorno. Es una comunidad redimida, no una masa religiosa. Ser llamados fuera no significa aislamiento, sino comunión. La iglesia no es una colección de individuos espirituales, sino un cuerpo unido por la fe. En ella, cada miembro es parte de un todo. Cada don sirve al conjunto y cada vida glorifica al mismo Señor. El mundo presiona para que la iglesia pierda su distinción, pero la fidelidad al llamado exige perseverar en la verdad y en la pureza del evangelio. Una iglesia que olvida su identidad como eclesía termina pareciéndose al mundo del cual fue rescatada. En 2 Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. El llamado divino es, pues, una vocación santa y una invitación constante a mantenernos firmes, recordando que pertenecemos a aquel que nos llamó. El cuerpo de Cristo es una unidad en la diversidad. Entre las imágenes más poderosas de la iglesia en el Nuevo Testamento está la del cuerpo de Cristo. Esta figura, utilizada por el apóstol Pablo, expresa tanto la unidad orgánica como la diversidad funcional de la iglesia. Cristo es la cabeza y cada creyente un miembro vivo en su cuerpo. Cristo es la cabeza soberana. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo no solo da vida a la iglesia, sino que la gobierna y la dirige. Toda autoridad, sabiduría y propósito fluyen de Él. La iglesia no puede andar por su cuenta porque sin la cabeza no hay dirección ni vida. Cuando Cristo es desplazado del centro, el cuerpo se enferma. Nosotros somos un solo cuerpo, pero muchos miembros. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En este cuerpo, la unidad no elimina la diversidad. Cada creyente tiene un don, una función y una vocación. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni el pie al oído, puedo caminar solo. En el diseño divino, todos dependen unos de otros. La verdadera madurez cristiana se mide no por la independencia, sino por la interdependencia. El espíritu trae armonía. La unión del cuerpo no es meramente organizativa, sino espiritual. El Espíritu Santo es el lazo de unidad que mantiene viva la comunión. Donde hay humildad, servicio y amor fraternal, el cuerpo crece y se edifica. Pero donde hay orgullo, competencia o división, el cuerpo se debilita. La solución a los conflictos eclesiales no está en nuevas estructuras, sino en volver a la cabeza. La comunión con Cristo restaura la comunión entre los hermanos. Alabado sea Dios. La unidad no es un fin estético, sino un medio misionero. Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea, dice en Juan 17:21. La iglesia unida en el amor y la verdad testifica al mundo que Cristo vive. En cambio, una iglesia dividida contradice el evangelio que predica. La unidad no es uniformidad, sino comunión en medio de la diversidad. Es el milagro del Espíritu obrando en corazones redimidos. En el lenguaje nupcial, las Escrituras, la relación entre Cristo y su iglesia se describe como la de un esposo con su esposa. Esta imagen revela el amor íntimo, fiel y redentor del Señor por su pueblo. Un amor que precede y transforma. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice en Efesios 5:25. El amor de Cristo por su iglesia no se basa en su mérito, sino en su gracia. Él no la amó porque era pura, la amó para purificarla. Su entrega en la cruz fue el acto supremo de amor conyugal, dar su vida por la amada para redimirla de toda impureza. Desde el Antiguo Testamento
Dios se presenta como esposo de su pueblo. En Oseas vemos su fidelidad frente a una esposa infiel. En el Nuevo Testamento ese amor alcanza su plenitud. Cristo sella un nuevo pacto con su sangre, uniéndose para siempre a su iglesia. Esta unión no es simbólica, es real y espiritual. Por eso Pablo dice, el que se une al Señor un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. La santificación es un proceso de amor. Cristo no solo redime a su iglesia, la santifica día a día mediante su palabra. La santificación es una expresión de amor, como un esposo que cuida a su esposa, la limpia, la adorna y la prepara para el encuentro final. La santificación, por lo tanto, no es un castigo, sino una obra de amor que nos embellece para su gloria. Apocalipsis 19 describe las bodas del Cordero, el clima de la historia redentora. Allí la iglesia aparece vestida de lino fino, símbolo de su pureza. Esa es nuestra esperanza, ser presentados ante Él sin mancha, en perfecta comunión. La iglesia es amada, redimida y esperada. No camina hacia el olvido, sino hacia las bodas eternas del reino. Y ella es templo del Espíritu Santo. En Cristo, la iglesia se convierte en el templo donde habita la presencia de Dios. Ya no se trata de un edificio físico, sino de una comunidad espiritual construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, como dice en Efesios 2:20. El verdadero templo ahora es espiritual. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios llenaba el tabernáculo y el templo, pero todo eso apuntaba a una realidad mayor, la iglesia como el verdadero santuario donde el Espíritu mora. Cada creyente es una piedra viva en ese edificio santo. Primera de Pedro 2:5. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo no solo nos visita, habita. Su presencia santifica, guía y fortalece al pueblo de Dios. Donde el Espíritu mora, hay vida, consuelo, poder y santidad. Una iglesia sin el Espíritu es un templo sin gloria. Ser templo implica pureza. No podemos albergar impureza y esperar la presencia de Dios. La santidad no es legalismo, sino respeto al lugar donde Él habita. Cada creyente debe cuidar su vida, como quien cuida el altar donde mora la gloria de Dios. El propósito final de este templo espiritual es reflejar la gloria de Cristo. Cuando la iglesia vive en obediencia y amor, la presencia de Dios se hace visible en medio del mundo. Así como la nube de gloria llenaba el templo antiguo, hoy el Espíritu llena a la iglesia con poder para testificar de Cristo. Alabado sea Dios. Hay un propósito glorioso, maravilloso en la iglesia que es viva. A lo largo del Nuevo Testamento la palabra iglesia se usa en dos sentidos complementarios, universal y local. Pero ambos son inseparables, pues la iglesia universal se manifiesta en las iglesias locales y las iglesias locales pertenecen a la gran comunidad espiritual de todos los redimidos. Está lo que llamamos la iglesia universal, la iglesia invisible, el cuerpo completo de Cristo. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes de Cristo, en Cristo, perdón, de todos los tiempos y lugares. No tiene fronteras geográficas, denominacionales ni culturales. Es el cuerpo espiritual invisible cuya cabeza es Cristo. Efesios 1:22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta verdad nos recuerda que ningún grupo, denominación o tradición puede reclamar la totalidad de la iglesia.
Somos parte de algo mucho más grande, el pueblo de Dios en la historia y en la eternidad. Por otro lado, está la iglesia local, que es la manifestación visible de la iglesia invisible. La iglesia local es la expresión concreta de la iglesia universal en un lugar determinado. Está compuesta por creyentes que se reúnen regularmente para adorar, escuchar la palabra, celebrar los sacramentos y vivir en comunión. La iglesia de Dios que está en Corinto, dijo Pablo, 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios que está en Corinto. Cada congregación local es una lámpara encendida por Cristo en medio del mundo. Aunque pequeña o imperfecta, es el lugar donde la gracia se hace tangible, donde el cuerpo de Cristo se hace visible y donde la fe se traduce en servicio. Alabado sea Dios. No hay oposición entre la iglesia local y la universal. La una da forma visible a la otra. La fidelidad a la iglesia universal se expresa en la fidelidad a la iglesia local. Un creyente que ama a Cristo no puede despreciar su cuerpo visible, ni vivir desligado de una comunidad. En estos tiempos se ha hecho tan de moda que la gente viva de manera individual, visitando iglesia tras iglesia, sin comprometerse con ninguna, no entendiendo que somos y debemos ser parte de una iglesia local. Ser miembro de la iglesia local no es un acto social, sino un compromiso espiritual. Allí aprendemos a perdonar, a servir, a rendir cuentas y a crecer. Nadie madura en soledad. La vida cristiana florece en comunidad, porque la gracia se comparte mejor cuando se vive juntos. A lo largo de la historia, los reformadores identificaron tres marcas que distinguen a una iglesia verdadera: la predicación fiel de la palabra, la administración correcta de los mandamientos del Señor, el bautismo, la Santa Cena, congregarse, y el ejercicio amoroso de la disciplina espiritual. Estas no son simples características, son los pilares sobre los cuales se sostiene la salud espiritual de una congregación. Cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de la palabra de Dios, que es la autoridad suprema, donde la escritura se enseña con fidelidad, Cristo reina. Recordemos lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una iglesia puede tener muchas actividades, pero si no hay predicación fiel, no hay vida. La palabra no solo informa, sino transforma. No entretiene, sino santifica. Es importante que podamos considerar también la administración de los sacramentos. Sacramento significa mandamientos santos. Los sacramentos, bautismo en agua y cena del Señor, son signos visibles de la gracia invisible. En ellos, la fe se fortalece y la comunión se renueva. No son ritos mágicos ni tradiciones vacías, son actos santos que proclaman el Evangelio. El bautismo nos recuerda nuestra unión con Cristo y la cena del Señor nos mantiene anclados en su sacrificio. También está la disciplina espiritual, la cual es necesaria para la salud de la iglesia. La disciplina es el cuidado pastoral del alma. No se trata de castigo, sino de restauración. Señor, al que ama, castiga. El Señor disciplina, dice en Hebreos 12:6. Una iglesia sin disciplina pierde pureza y autoridad moral. Pero una iglesia que disciplina con amor refleja el corazón del buen pastor que corrige para sanar. Cuando la palabra, los sacramentos y la disciplina se entrelazan, la iglesia crece sana. Son como las tres cuerdas de una misma melodía espiritual: verdad, gracia y santidad. Donde estas tres están presentes, Cristo se manifiesta con poder. Existe el peligro del individualismo y el institucionalismo. Este es un peligro. Son dos extremos que amenazan constantemente a la iglesia: el individualismo espiritual y el institucionalismo frío. El primero desintegra la comunión. El segundo apaga la vida.
Ambos distorsionan la esencia del cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado con el individualismo espiritual. Vivimos en tiempos donde la autonomía personal se ha convertido en un ídolo. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no necesito una iglesia. Sin embargo, la fe aislada es una contradicción con el Evangelio. Nadie puede vivir el cristianismo auténtico separado del cuerpo. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El individualismo espiritual produce creyentes sin raíces, sin rendición de cuentas, sin crecimiento. La independencia espiritual no es madurez, es signo de inmadurez disfrazada. Por otro lado, el institucionalismo frío, ¿no? Hay algunas iglesias que caen en el extremo opuesto, se vuelven estructuras sin vida, tradiciones sin espíritu. La organización reemplaza la comunión y los programas sustituyen la presencia de Dios. Cuando el método se vuelve más importante que el mensaje, la iglesia deja de ser cuerpo y se convierte en museo. Hay que haber un equilibrio bíblico. La solución no es rechazar la institución, sino llenarla de vida espiritual. La estructura es necesaria, pero debe estar al servicio del espíritu. La iglesia debe ser ordenada sin dejar de ser viva, organizada sin apagar la pasión, disciplinada sin perder la gracia. La iglesia tiene que estar viva y ser cercana. El remedio al individualismo y al institucionalismo es la vida comunitaria centrada en Cristo. Relaciones sinceras, adoración auténtica, servicio humilde y liderazgo pastoral guiado por el Espíritu. Allí donde Cristo es el centro, la iglesia es saludable. La iglesia del Señor es una sinfonía de diferencias armonizadas por un solo espíritu. Su belleza no radica en la uniformidad, sino en la unidad espiritual que trasciende idiomas, costumbres y razas. La diversidad debe ser vista como el don de Dios. Dios no repite moldes. Cada creyente, cultura y congregación refleja un aspecto distinto de su sabiduría. La diversidad no amenaza la unidad, la enriquece. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice en 1 Corintios 12:4. La unidad no se logra por consenso humano, sino por la obra del Espíritu Santo. Es Él quien une a los creyentes en un solo cuerpo, dándoles un mismo corazón y propósito. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La verdadera unidad no se impone, se cultiva, no se decreta, se vive. Una iglesia que celebra la diversidad y mantiene la unidad glorifica a Dios y testifica al mundo que Cristo vive. Cuando el amor supera las diferencias, el Evangelio brilla con fuerza. Uniformidad es control, unidad es comunión. La unidad cristiana no anula la riqueza de los dones ni las expresiones culturales, las integra bajo el señorío de Cristo. Una iglesia plural, pero unida en el Evangelio, es la mejor demostración del reino de Dios. La autoridad en la iglesia no se fundamenta en el poder humano, sino en el modelo de servicio que Cristo encarnó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice en Marcos 10:45. Cristo es la cabeza y fuente de autoridad. Una autoridad verdadera procede de Cristo. Ningún líder posee autoridad propia. La ejerce como delegado del Señor. Cuando la autoridad se usa para dominar, se pervierte. Cuando se ejerce para edificar, se glorifica a Dios. La autoridad pastoral es una responsabilidad, no un privilegio. El verdadero liderazgo no busca poder, sino obediencia a Cristo. Los pastores son llamados a cuidar, enseñar y guiar, no a controlar. El apóstol Pedro dice allá en 1 de Pedro 5:2 al 3, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío,
sino siendo ejemplos del rebaño. Debe haber un equilibrio entre autoridad y participación. En una iglesia sana, la autoridad espiritual convive con la participación congregacional. Cristo gobierna por medio de su palabra y su espíritu, y el pueblo de Dios discierne su voluntad en comunidad. La sumisión no es servilismo, sino cooperación amorosa en la verdad. Cuando la autoridad se ejerce con humildad, el pueblo crece con confianza. Una iglesia bien guiada no teme, sino que descansa. La autoridad sana, protege, orienta y alimenta, nunca oprime. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice en Hebreos 13:17. La autoridad bíblica es un reflejo del liderazgo de Cristo, firme, santo y lleno de gracia. Alabado sea Dios. Hemos hablado de los sacramentos como signos visibles de la gracia invisible. Los sacramentos son una expresión tangible del amor de Dios. En ellos, en ellos nosotros vemos la fe invisible se reviste de forma visible. La promesa eterna se hace palpable y la gracia espiritual se comunica mediante símbolos materiales. La naturaleza de los sacramentos son importantes. Los sacramentos no son invento humano. El bautismo en agua y la Santa Cena no fueron inventados por los hombres. Fueron instituciones divinas establecidas por Cristo mismo para confirmar nuestra fe y edificar su iglesia. Son signos santos que por medio de elementos visibles representan y sellan las verdades del Evangelio. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, dice en Lucas, capítulo 22, versículo 19. No son actos automáticos ni mágicos, sino canales de gracia para quienes creen. El bautismo y la cena del Señor comunican la obra de Cristo a los corazones que responden con fe viva. Los sacramentos fortalecen la fe, alimentan la comunión y proclaman al mundo la obra de redención. Nos recuerdan que la salvación no se basa en emociones cambiantes, sino en promesas selladas por Dios. El agua, el pan y el vino no poseen poder por sí mismos. Su valor está en lo que representan: la limpieza de los pecados, la unión con Cristo y la comunión con su cuerpo. Dios, en su misericordia, usa cosas simples para comunicarnos verdades eternas. Cristo confió los sacramentos a su iglesia, no a individuos aislados. Por eso su celebración pertenece a la comunidad de fe reunida, bajo la dirección de pastores fieles y en el contexto de la adoración. Los sacramentos son signos del reino, que unen al pueblo de Dios en una misma fe y esperanza hasta que Él vuelva. El bautismo es la puerta visible de la iglesia, el signo de ingreso a la comunidad del pacto. En él se declara públicamente que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, unidos a su muerte y resurrección y llamados a vivir una vida nueva. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esa fue una institución divina. El bautismo fue ordenado por Cristo y practicado por la Iglesia Apostólica. Es una confesión pública de fe, un sello visible de la regeneración interior que solo el Espíritu produce. El significado espiritual es importante. El agua simboliza la limpieza del pecado y el nuevo nacimiento. Representa no una acción humana, sino la obra divina que nos une a Cristo. Alabado sea Dios. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por él. Aleluya, Colosenses 2:12. El bautismo no salva por sí mismo, pero confirma la fe y sella la promesa de Dios sobre quien cree. Ser bautizado es ser incorporado a un cuerpo. No se trata solo de un acto personal, sino de una declaración comunitaria. El nuevo creyente entra a la familia espiritual de Cristo. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debe responder en obediencia al mandato de Cristo. El bautismo no es una opción secundaria, sino una expresión natural del arrepentimiento y la fe. Está también la cena del Señor, ¿no? También llamada la Santa Cena o Eucaristía.
es el memorial vivo del sacrificio de Cristo y la expresión suprema de nuestra comunión con Él y con su pueblo. También es una institución, tiene su significado. Dice el Señor en 1 Corintios 11:24, a través del apóstol Pablo, haced esto en memoria de mí. La cena fue instituida por Jesús la noche antes de su muerte, como un pacto de amor sellado con su sangre. En ella recordamos su sacrificio, proclamamos su muerte y esperamos su regreso. En este acto sagrado, el creyente participa espiritualmente del cuerpo y la sangre del Señor, no por una transformación material de los elementos, no, sino por la fe viva que se alimenta de Cristo mismo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice en 1 Corintios 10:16. La cena no se celebra en soledad, sino en comunidad. Es el símbolo de la unidad del cuerpo, donde todos participamos del mismo pan y del mismo Señor. La mesa del Señor es inclusiva en gracia, pero exclusiva en santidad. Cada celebración de la cena anuncia un día glorioso, las bodas del Cordero. Participar de ella es saborear anticipadamente la comunión perfecta que tendremos en Cristo en la eternidad. Cristo es el pastor supremo. Él es el fundamento de todo ministerio. Toda autoridad y todo ministerio en la iglesia fluyen de una sola fuente. Cristo es el pastor supremo. Él no solo dirige su rebaño, sino que la alimenta, la cuida y la defiende. Él dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan 10:11. La iglesia no es un grupo sin guía ni un rebaño abandonado. Cristo mismo la conduce. Los pastores humanos no son dueños del rebaño, sino siervos del pastor eterno. Alabado sea Dios. Cristo pastoreó con compasión, paciencia y verdad. Su autoridad fue servicial, no dominante, firme pero llena de gracia. Quien lidere en su nombre debe reflejar su carácter. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. Aunque ascendió al cielo nuestro Señor, Él sigue pastoreando a su iglesia por medio de su espíritu y de su palabra. Su vara y su callado consuelan al rebaño, corrigen con amor y dirigen con propósito. Cada pastor o líder espiritual es un instrumento visible del cuidado invisible de Cristo. Nuestra autoridad como pastores es representativa, no personal. Es una misión. Servimos y no buscamos ser servidos. Nosotros como ministros somos considerados dones de Cristo a su iglesia. No son cargos de prestigio, sino funciones de servicio para la edificación del cuerpo. Dice que Cristo fue el que otorga los ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Cada ministerio es una extensión de la obra de Cristo en el mundo. Él da a su iglesia los obreros necesarios para su crecimiento espiritual. Nosotros como pastores y ancianos somos llamados a guiar, enseñar y cuidar la grey de Dios. Nuestra tarea principal es alimentar con la palabra, velar por las almas y proteger al rebaño de la falsa doctrina. Nuestra autoridad no es para imponer, sino para inspirar con el ejemplo. También están los diáconos. Son siervos designados para atender las necesidades materiales y sociales de la iglesia. Su ministerio encarna el amor práctico de Cristo y libera a los pastores para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, como bien nos enseñó allí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Hay diversidad de dones, pero el propósito siempre es uno solo. Cada ministerio, sea visible o discreto, contribuye a la madurez del cuerpo. La meta no es la exaltación personal, sino que Cristo sea formado en su pueblo. Aleluya. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por el servicio. El verdadero liderazgo cristiano no se impone,
se ofrece. No busca tronos, sino toallas. No compite por ser visto, sino por amar más. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Marcos 10:45. Cristo lavó los pies de sus discípulos para enseñar que la autoridad espiritual se manifiesta en la humildad. En el reino el que sirve es el más grande. Todo liderazgo es un instrumento de mayordomía. Los líderes no son dueños, sino administradores de los dones que Dios les confió. Ser pastor, maestro o diácono no es una promoción humana, sino la responsabilidad divina. Quien lidera debe recordar que dará cuentas ante el pastor supremo. Dice en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El liderazgo cristiano no se impone por títulos, sino que se gana por el carácter. El que sirve por amor, edifica. El que busca reconocimiento, destruye. El siervo de Dios entiende que el éxito no se mide en aplausos, sino en obediencia. Cuando como líderes servimos con mansedumbre, la iglesia crece en paz. Una comunidad dirigida con humildad refleja la naturaleza de su Señor. El liderazgo más poderoso es el que se arrodilla. Alabado sea Dios. Bueno, en la siguiente clase estaremos hablando un poquito de la disciplina eclesial como expresión de amor restaurador. La disciplina eclesial como expresión del amor restaurador. En este momento, aquí nos vamos a quedar. En la siguiente clase continuaremos el jueves. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.